Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 16 de esta serie, el libro más vendido. Soy Abigail y estamos llegando al final histórico del Tanaj, o el Antiguo Testamento. De ahora en más, los siguientes episodios estarán abarcados en la línea temporal que veremos hasta aquí, con el fin del Imperio Persa. El Antiguo Testamento termina con Malaquías, un profeta de esta época, y luego tenemos 400 años de silencio hasta el primer libro, parte del Nuevo Testamento. En el capítulo anterior vimos Esdras 1 y hoy Esdras 2, o también llamado el libro de Nehemías. 14 años después del segundo regreso judío a Jerusalén con Esdras, llegará Nehemías como gobernador listo para reconstruir las murallas de la ciudad de David. Con los cinturones bien ajustados, empecemos este viaje. Buenas noticias, Abigail. Hagamos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Luego de 70 años de exilio babilonio, el rey Ciro, nuevo gobernador de la ciudad babilónica y quien extendió el imperio persa, permitió a los judíos volver a Jerusalén para reconstruir el segundo templo en el 538 antes del Mesías. Años después llegará Esdras, sacerdote y cronista del rey persa, para poner en marcha las actividades del templo. Y finalmente Nehemías. En el 444 antes del Mesías, él reconstruirá las murallas de la ciudad de Jerusalén. Estos tres libros, Crónicas, Esdras y Nehemías, que corresponden a un solo escrito, cubren unos 100 años de historia, del 548 al 432 antes del Mesías. En este acontecimiento habrán conflictos y antagonistas que buscarán a toda costa detener la labor de levantar a Jerusalén y reunificar el pueblo en el territorio. ¿Cómo logrará Nehemías superar todos los obstáculos? Hablemos del protagonista. Nehemías nació en Babilonia, se crió en la fe del Dios de Israel. Era copero del rey Artajerjes I, hijo de rey Asuero. Y si era hijo de rey Asuero, entonces fue hijastro de Esther. Puede ser incluso que haya recibido influencia de ella para ser favorable con el pueblo judío. Copero, la profesión de Nehemías, significa literalmente el que da algo de beber a alguien. Según el historiador griego Jenofonte, uno de los deberes del copero consistía en escoger y probar el vino del rey para asegurarse de que no estuviera envenenado. Nehemías entonces debió haber disfrutado de la confianza sin reservas del rey. Pensemos solamente en las luchas de poder y las amenazas que tenían los reyes. De hecho, Jerjes I, o Asuero, como lo conocemos por su nombre en hebreo, murió asesinado por un cortesano en su alcoba. La necesidad de asistentes confiables en la corte era indispensable. Nehemías llegó a Jerusalén como un gobernador civil con autorización del rey Artajerjes. Él usará su posición dentro del gobierno para llegar a la ciudad de David y reconstruir no solo las murallas físicas de Jerusalén, sino la fidelidad de un pueblo que había olvidado la ley aún luego de haber vuelto a Israel. Reconstruir entonces la identidad de los judíos.
Nehemías en la historia ha sido catalogado como un verdadero israelita, quien promovió la integridad y buscó que Israel guardara los mandamientos del Señor. Este libro tiene las mismas características en cuanto a cómo, cuándo y dónde que el libro de Esdras, escrito en hebreo tardío en Jerusalén, y el origen de la división de Esdras en Esdras y Nehemías está detallado en el podcast anterior. Este episodio gira en torno a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Por eso, antes de sumergirnos en el qué de este libro, revisemos la historia de las murallas. ¿Por qué eran importantes? Ellas representaban protección, seguridad. Ante algún ataque, las puertas se cerraban y así los enemigos no podían entrar a la ciudad. Durante la Edad Media fueron muy importantes y existe una cantidad inmensa de literatura que incluye en las murallas de una ciudad. Jerusalén actualmente tiene muros, pero estos no son los que reconstruyó Nehemías. Fueron edificados entre el 1535 y 1538 después del Mesías, durante el Imperio Otomano. Un dato para no olvidar es que estas murallas son consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Hoy ya no sirven como medio de protección contra intrusiones, pero son una gran atracción turística. Ahora bien, el tamaño de las murallas ha estado en constante cambio. David conquistó Jerusalén y extendió sus murallas. Salomón hizo lo mismo, las extiende para proteger el templo que construyó. Nabucodonosor, el rey babilonio, destruyó las murallas. Y estos son los muros que reconstruirá Nehemías. El territorio será mucho más pequeño que antes. Los muros de Nehemías no duraron para siempre, fueron destruidos y los llamados macabeos los reconstruyeron en el siglo II antes del Mesías. En 1033 un terremoto destruirá los muros, por lo que en 1099 serán reconstruidos. Y no será hasta el siglo XVI, durante el Imperio Otomano, que se reconstruirán todas las fortificaciones de la ciudad en las medidas de hoy. Ahora sí, vayamos al qué. Nehemías contiene 13 capítulos. Del primero al segundo se relata el viaje de Nehemías a Jerusalén. En el capítulo 3, la reparación de las puertas de las murallas. Del capítulo 4 al 6, la reconstrucción de la muralla. Del capítulo 7 al 8, la lectura pública del libro de la ley. Y del capítulo 9 al 12 de Nehemías, el pacto y la dedicación de la muralla. Nehemías, siendo copero del rey, se entera que las puertas de Jerusalén estaban quemadas a fuego y que el remanente, los que habían vuelto de la cautividad, estaban en gran mal por el muro derribado. Y es que estar sin murallas en el territorio significaba no tener protección de las naciones vecinas y estar expuestos a constantes ataques y saqueos. Nehemías llorará y declarará la oración con la que inicia el capítulo 1. Una de las características de nuestro protagonista es que estaba en constante oración. La plegaria consta de 4 partes: exaltación a Dios, reconocimiento de pecados, recordatorio de promesas citando Deuteronomio 28 y petición final. Nehemías termina su oración pidiendo a Dios éxito delante del rey. Artajerjes habría empezado a reinar en el 465 y reinó hasta el 424 antes del Mesías. El segundo capítulo de este libro inicia así: en el año 20 del rey Artajerjes.
Esto sería entonces aproximadamente en el año 445 antes del Mesías. Aquí Nehemías, en un día de trabajo dentro del palacio, luego de tomar vino y corroborar que todo estuviera bien, le sirve al rey. Pero Artajerjes notó algo extraño. Nehemías estaba triste, así que le pregunta por qué, y esto es lo que responde Nehemías. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ante esta respuesta, el rey le preguntará cuál es su petición, y esta es: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. La oración de Nehemías había sido respondida. El rey le concede volver a Jerusalén con la posición de gobernador, dirigente para reconstruir los muros de Jerusalén. Además, le dio cartas para que pudiera llegar hasta esa tierra, con todos los permisos frente a las diversas autoridades de los distritos. E incluso dio papeles para que el guarda del bosque del rey le diera a Nehemías toda la madera necesaria para las puertas de la ciudad, es decir, las 8 entradas que habían en la muralla de Jerusalén. Pero como todo acontecimiento tiene un antagonista, en el capítulo 2 aparecerán los enemigos de Nehemías. Escuchemos el verso 10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sanbalat, con nombre babilonio que significa el dios luna ha dado vida, pudo haber nacido en 3 ciudades. Son 3 las posibilidades del por qué se lo llama horonita. Primero, pudo haber nacido en la ciudad de Aurán, al este del mar de Galilea, o era de Horonaim, ciudad de Moab. Y por último, pudo haber pertenecido a Bet-Horón, tanto la ciudad alta como baja. Estas eran 2 ciudades, 2 territorios claves a unos 16 kilómetros de Jerusalén y que protegían el camino principal de la ciudad. Este hombre, Sanbalat, era el principal oponente político de Nehemías y según unos documentos llamados Cartas Elefantinas, él era el gobernador de Samaria, la capital de lo que fue el reino del norte, pero que el rey asirio, luego de llevar y esparcir a las tribus, repobló con extranjeros. El segundo enemigo que se menciona es Tobías, que era un amonita. Recordemos que ser un amonita significaba ser descendiente de Amón, el hijo de Lot con una de sus hijas. Según los investigadores, Tobías era gobernador de Transjordania, bajo el imperio de los persas, es decir, Sanbalat, gobernador de Samaria, y Tobías, gobernador de Transjordania. Aquí había un problema de interés político. Para ellos, que Jerusalén volviera a surgir como pueblo, como ciudad, afectaba su poderío en la zona. Seguimos en el capítulo 2. Nehemías llega a Jerusalén y luego de mirar las puertas caídas, le dice a los judíos, sacerdotes y oficiales: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos en oprobio. Cuando los enemigos se enteran de la tarea emprendida, buscarán a toda costa atemorizar a Nehemías, pero su confianza estaba en el Señor. Esto es lo que dice el verso 19 del capítulo 2.
Pero cuando oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. En el capítulo 3 iniciarán la reconstrucción de las puertas de la muralla, esparcidas en diversos puntos del muro. Habían 8, cada una con un nombre particular. Iniciaron con la puerta de las ovejas, luego la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta del juicio, la puerta de las ovejas. Por familias se distribuyeron la reconstrucción de las secciones del muro. Del capítulo 4 al 6 se narran los acontecimientos durante la reconstrucción de las murallas y el constante miedo que los enemigos alrededor infundían en Nehemías. Ellos movilizaron los ejércitos y fueron contra Jerusalén. La única opción de Nehemías como gobernador fue tener plena confianza en el Señor, llenarse de valentía y organizar al pueblo de forma tal que puedan estar atentos ante un ataque y continuar al mismo tiempo con el trabajo de reconstrucción en el muro. Escuchemos el verso 7 del capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La mitad trabajaba en el muro y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Día y noche ellos estaban trabajando y protegiendo la ciudad. Tal fue el esfuerzo que el verso 23 dice: Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Terminaron la muralla en 52 días. Jerusalén volvió a ser una ciudad fortificada luego de más de un siglo de haber sido destruida. El capítulo 6 señala que fue el 25 del mes de Elul, lo que sería el 2 de octubre del 444 antes del Mesías. Según Josefo, el historiador y escritor del libro Antigüedades de los Judíos, la obra de construcción del muro tardó 2 años y 4 meses. Aunque los muros, que llevan casi un siglo y medio en ruinas, se reedificaron en menos de 2 meses, una vez que el pueblo emprendió la acción bajo el liderazgo de Nehemías, llevó mucho tiempo más trabajar en los detalles como la pintura. Pero Nehemías no solo buscó reconstruir los muros, sino la identidad del pueblo a través de la obediencia a los mandamientos. Así que luchará con la usura, es decir, los intereses entre el mismo pueblo de Israel. La Torá determina que podrás cobrar intereses al extranjero, pero no al hombre de tu mismo pueblo. Deuteronomio 23:19 dice: No cobrarás interés a tu hermano, interés sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a interés. Había hambre entre el pueblo, y muchos habían quitado casas, bienes y llevado a los hijos como esclavos en forma de pago. Nehemías reguló esta situación. Capítulo 5, verso 7 dice:
Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: exigís interés cada uno vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder. La resolución y mandato de Nehemías fue que todo se ha devuelto a los dueños e incluso se le devolviera una cantidad de dinero. Nehemías también tuvo que lidiar con las trampas de sus enemigos y la corrupción dentro del propio gobierno en Jerusalén. Los enemigos buscaban destruirlo, así que deciden invitarlo a una reunión política. Pero Nehemías no va, así que insisten otra vez, por 4 ocasiones. Nehemías no acude, pues dice que está concluyendo una obra muy importante. Así que ellos tienen una nueva estrategia: decir que se ha rebelado contra el imperio persa. Se necesitaba carácter, y Nehemías lo tenía, aun a pesar de que profetas se habían confabulado para convencerlo de detener la obra. Aún así, los muros fueron construidos. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. El capítulo 8 inicia con la participación de Esdras, el sacerdote descendiente de Aarón, el escriba dedicado al estudio de la ley del Señor. Luego de la reconstrucción del muro, Nehemías y Esdras iniciarán ahora la reorganización del pueblo bajo la ley, la Torá. Muchos habían olvidado los mandatos del Señor, y los hijos nacidos en Babilonia incluso no entendían la lengua de sus padres, el hebreo. El capítulo 8 inicia así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Tras la lectura supieron que era época de la fiesta de los tabernáculos, una celebración demandada por el Señor durante 7 días. Así que salieron a buscar ramas e hicieron cabañas, en hebreo sukats, para allí vivir durante 7 días, como dice Éxodo 23. Desde la mañana hasta la tarde, Esdras leía la ley de Dios. Esta exposición de la palabra generó un arrepentimiento tal en el pueblo y convicción de haberle fallado al Señor. Nehemías 8:8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La forma en la que buscaba que entendiesen la lectura era a través de traductores, los cuales pudiesen transmitir la Torá a aquellos que no entendían el hebreo. El apóstol Pablo dijo que la palabra, la instrucción, era una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué hizo Esdras para provocar arrepentimiento en el pueblo? Nada. No dio un speech particular, no dio un gran discurso, no habló de prosperidad, no hizo nada más que leer la instrucción del Señor. Y es que el que no conoce la ley no sabe que ha fallado, porque pecado es la transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4. Henry Haley, en su comentario sobre el libro de Nehemías, escribe lo siguiente:
Debería notarse que fue el hallazgo del libro de la ley lo que produjo la gran reforma de Josías. Fue el hallazgo de la Biblia por Martín Lutero que condujo a la reforma. La debilidad de las iglesias hoy es su gran abandono de la misma Biblia que profesan seguir. La gran necesidad del púlpito hoy en día es simplemente la predicación expositiva de la Biblia. El capítulo 9 narra la oración que hizo Esdras, un recordatorio al pueblo de Jerusalén de la historia de Israel, como Dios los sacó de Egipto, abrió los mares, proveyó de comida, fue misericordioso aún a pesar de que crearon dioses paganos. El clamor de Esdras tuvo dos objetivos. Primero, reconocer los pecados del pueblo. Escuchemos el verso 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, los sacerdotes, los padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y segundo, el segundo objetivo de Esdras con su oración fue renovar el pacto del pueblo de guardar la ley y los mandamientos. El verso 38 dice: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, levitas y sacerdotes. El capítulo 10 inicia con una lista de todos los que firmaron el compromiso. El pueblo se había reunido para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo del Señor, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos. Nehemías mostró ser un gran líder. Pero, ¿qué lo hizo exactamente ser un buen líder? Nada más que buscar cumplir los mandamientos y esforzarse porque el pueblo los cumpla. Tenemos 3 buenos puntos que podemos aplicar en nuestra vida. Primero, la posición actual que tenemos. Donde quiera que sea tu salón, gobierno, educación, un hospital, en el servicio de limpieza de una empresa, eso también está dentro del plan de Dios. Ser copero del rey en Nehemías solo fue una estrategia divina para que con su posición pudiera reconstruir los muros de la ciudad. También podemos aplicar que el cambio y el arrepentimiento del corazón solo surge cuando leemos y escuchamos la instrucción, la palabra del Señor, la única que corrige y cambia el corazón del hombre. Y por último, un buen líder es aquel que cumple y busca instituir la instrucción del Señor en el grupo que tiene bajo su liderazgo. Los mejores reyes que tuvo Judá fueron aquellos que tras leer la Torá impusieron al pueblo seguir la ley de Dios. ¿Cuál es nuestra posición de liderazgo y para qué propósito estaremos ahí? Que sea para reedificar la adoración al Dios de Israel, que sirva para ser fieles. Y es que fidelidad en hebreo es emuná, que significa obediencia a su palabra. Pues como le dijo el Señor a Saúl, yo prefiero obediencia y no sacrificios. Hasta aquí el episodio número 16 de esta serie. El tiempo pasa rápido y qué bendición es que podamos invertirlo en el libro más vendido, que cuando le hallamos el sentido
no solo será un libro con muchas ventas, será una espada de doble filo capaz de traspasar nuestro corazón. En el próximo episodio, una mujer nos dejará un legado, nos mostrará qué es ser un verdadero ejemplo femenino. Un abrazo gigante desde Buenos Aires. Síguenos en las redes sociales. Buenas Noticias Abigail y recuerda, comparte buena información. Buenas Noticias Abigail.